Bienvenidos una vez más a esta serie de clases sobre el adiestramiento de ancianos. Hoy llegamos a la última clase en la categoría 2. En esta categoría estamos desarrollando varias de las competencias que deben practicar los ancianos. Y en esta última clase vamos a estar hablando muchísimo de lo que podría llamar metodología, pero por favor no estoy hablando de técnicas antibíblicas, ni psicológicas, ni una pedagogía popular. No, estoy tratando de observar y impartir no más ni menos lo que Jesús practicaba en preparar a sus discípulos y lo que Pablo practicaba en adiestrar a sus discípulos, principalmente a Timoteo. Muy bien, entonces en esta sección lo que vamos a estar haciendo es observar la manera en que discipulaba a Jesucristo y también la manera en que discipulaba el apóstol Pablo. Y siempre hemos citado el texto en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, donde Jesús había capacitado a Pablo y Pablo a Timoteo y Timoteo a los fieles y los fieles preparados para enseñar a otros. Entonces, esta clase puede ser la más importante porque lo que estamos hablando en esta clase es puro discipulado. Es decir, cuando preparamos discípulos, no solo estamos preparando a seguidores, estamos preparando a los que discipulan a otras personas. Entonces, tenemos que impartir y compartir, educar, adiestrar a nuestros discípulos a tal manera que ellos también queden preparados para hacer lo mismo con otras personas. Y sí, estamos animando, exhortando a los pastores que practiquen esas cosas, pero al mismo tiempo estamos animando a los ancianos. El anciano, después de haber sido preparado, educado y hasta que tenga cierta confianza en la manera en que él ejerce su ministerio en la iglesia, de inmediato él debe de tener un aprendiz, quizás 2 o 3, pero por lo menos uno, para poder ser el ejemplo, para poder impartir la teoría de su ministerio, pero al mismo tiempo empezar a delegarle a su aprendiz, a su discípulo, lo que él había aprendido del que lo había discipulado. Muy bien, vamos a orar pidiendo a Dios que nos ayude. Gracias Dios por este gran plan de discipulado que se encuentra en los evangelios y también practicaba por el apóstol Pablo. Ayúdame a mí a enseñar con efectividad, con amor, lleno del Espíritu Santo. Gracias Padre. Esperamos lo que tú nos vas a enseñar en esta clase, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a volver a leer un pasaje sumamente conocido, solo para poner la base por todo lo que vamos a decir en esta clase. Los 11 discípulos fueron a Galilea, Mateo 28, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, este método practicó Jesús.
a través de su ministerio en la tierra, Jesús practicaba este plan y método. Caminaba por todas partes con su grupo de seguidores, moderando la enseñanza, moderando la oración, la sanación, la misericordia y todos los ministerios pastorales. Pero no solo mostraba todos esos ministerios, estimulaba a sus discípulos con preguntas desafiantes, les exponía en privado sus mensajes con más profundidad y les comisionaba para que ellos hicieran lo que Él les había enseñado cuando estaban apenas preparados. Y entonces vemos muchos ejemplos de estos en los evangelios, Jesús comisionando a los 70, y cuando volvieron tuvieron un tiempo de reflexión para averiguar lo que salió bien, para averiguar lo que salió mal, y también para darles más instrucciones aún después de haber practicado el ministerio. Después los evaluaba y les daba más instrucciones, y al fin de cuentas ascendió al cielo y les envió al Espíritu Santo para que ellos continuaran llevando a cabo el ministerio del reino, haciendo obras más grandes de las que Jesús había hecho. Entonces la idea aquí, de esta clase, es que cada anciano tenga en mente uno o dos hombres que él va a tutorear. Y como ya dije, vale la pena si tiene solo uno. Pero que hagan los ministerios tal como Él los hace. En general seguimos el excelente plan y recomiendo este libro de Robert Coleman, elucide este plan. Y entonces este bosquejo que vamos a seguir ahora, yo saqué sin vergüenza de este libro, que fue escrito hace años, hace como 70 años. Pero en mi opinión es el libro clásico y es la forma... Él solo observaba lo que Jesús hacía, entonces él escribe su libro con este bosquejo. Primero, Jesús se seleccionó con muchísima oración a sus discípulos. Y luego él los hizo entender los compromisos que él les exigía. Entonces, ellos prácticamente vivieron con él asociación, porque él quería impartirles no solo la enseñanza, pero su propia vida, que quería que ellos observaban, y por eso la enseñanza y la muestra o la demostración, porque aprendemos mejor por observar a otra persona haciendo lo que nosotros quisiéramos hacer, y luego la delegación después de ser enseñados, después de observar lo que Jesús hacía, y luego Jesús les delegaba una porción de ministerio, y luego supervisión, donde volvieron para tener un feedback, una retroalimentación, hacer preguntas, recibir más instrucciones, a veces amonestaciones, pero así practicaba este plan de multiplicación, de reproducción, porque al fin de cuentas los discípulos quedaron preparados no solo para enseñar, sino preparados para preparar a otros, para que otros hicieran lo que Jesús les había enseñado a los 12. A veces hacemos este error como pastores. Pensamos que, y no quiero hablar en contra de la prédica, pero la prédica es de suma importancia, pero erramos pensando que se puede entrenar desde el púlpito. Podemos animar, exhortar, quizás, ojalá que el Espíritu Santo también use el sermón para convertir a la gente no creyente, y la gente queda instruida, contenta, animada, elevada, pero no entrenada. Entonces, el entrenamiento ocurre más que nada dentro de o en el contexto de relaciones individuales, normalmente de una persona como individuo preparando, instruyendo, invirtiendo su vida en una persona o en dos o tres personas. Y es la forma. Yo creo que en el contexto de confianza e inversión personal es donde nosotros en verdad hacemos discípulos y discipuladores. Jesús pasó la gran parte de su tiempo invirtiendo su vida en 12 hombres.
aun dentro de este grupo cultivó más intimidad con tres, con Pedro, Juan y Andrés. El apóstol Lucas escribe estas palabras: se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Al llegar a la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Entonces sí, estoy sugiriendo que hagamos lo mismo. Que antes de empezar a discipular, antes de empezar a asumir que nuestro mejor amigo también va a ser nuestro discípulo, entonces vamos a orar. Y Jesús oró toda la noche antes de seleccionar a sus discípulos. Bueno, una ilustración personal. A la primera iglesia que yo pastoreé, yo tomé la responsabilidad de una iglesia que había caído, casi está a punto de cerrarse. Y creo que quedó 2 ancianos en esa iglesia muy viejos. Se murió uno y entonces quedó uno. Entonces ese anciano me preguntó, bueno, ¿dónde vamos a encontrar a los nuevos ancianos? Y yo le dije, bueno, no hemos ni evangelizándolos todavía. Entonces, poco a poco empezamos a evangelizar y yo, bueno, no soy nadie para ayunar, pero en esa ocasión ayunaba y oraba. Y yo prediqué en la noche. Y vino un vecino con el cual había estado compartiendo un poquito y él se conoció a Cristo esta misma noche. Pero después de muchísima oración, y él vino bien motivado y leía la Biblia por completo en 4 meses. Y después de 4 años estaba bien preparado para ser anciano gobernante. Pero el énfasis aquí es la oración. Hay que orar, hay que preguntarle a Dios, ¿a quién deseas tú que yo discipule? Y a Jesús le gusta contestar este tipo de oración. Entonces, empezamos a invertir en algunas pocas personas. Entonces, debo de hacer algunos comentarios acerca de esto, porque algunos miembros de la iglesia van a protestar, nos van a acusar de favoritismo, porque ellos nos ven invirtiendo mucho tiempo en 2 o 3 hombres y no tanto tiempo en ellos. Entonces hay que preguntar a esa persona, la persona que se queja, ¿estás dispuesto tú a meterte con la misma disciplina y rigor de lo que este hermano está practicando? Y si es la verdad, entonces bienvenido. Vamos a entrar en una relación de discipulado. Entonces, normalmente esa persona va a decir que, no, está bien. Pero si dice que sí, entonces has ganado a otro discípulo. Pero la respuesta, en verdad, la respuesta bíblica es esta. Es una manifestación de amor discipular a unos pocos. Es decir, cuando digo discipular, entrenar, adiestrar, capacitar. Porque un solo pastor, ¿a cuántas personas puede pastorar un solo pastor? En verdad, no más que quizás un par de docenas. Y entonces, si vamos a poder atender bien y si la iglesia va a crecer, la forma de cuidar y de amar a la iglesia es por preparar a otros pastores. El anciano es un pastor. Entonces, si el pastor principal prepara a otros pastores, entonces la iglesia va a ser más bien atendida, más bien amada, y toda la iglesia va a quedar más contenta porque alguien le va a estar prestando atención. Entonces, la respuesta es esa. Jesús no desatendió a las multitudes, pero pasó la mayor parte de su tiempo con 12. Y al fin de su ministerio no pasaba más tiempo con las masas, no, pasaba más y más y más tiempo con muy pocos. ¿Por qué? Porque él iba a salir y quería dejarles el ministerio, quería dejarles las riendas del cielo de Dios. Querían que ellos hicieran los ministerios del reino y que hicieran
milagros y cosas y ministerios y hechos, obras mucho más grandes de lo que Él mismo los había hecho. Muy bien, asociación. Lo que estamos invitando al discípulo, hemos orado, tenemos en la lista 2 o 3 hombres y ya empezamos a hablar con un potencial candidato. Y estamos invitando a esa persona a entrar en nuestra vida. Estamos comprometiéndonos a nosotros a dar nuestras vidas a aquel hombre. Es imposible enfatizar demasiado la conexión personal entre el mentor y su alumno. Jesús designó a 12 para que lo acompañaran. Es muy importante esa palabra, acompañaran. Y normalmente en griego es la palabra con. Me gustan las preposiciones, porque tiene mucho peso teológico. Jesús llamó a las 12 para que estuvieran con Él, en relación íntima, prácticamente vivir con Él. El mismo día en que Andrés y otros fueron llamados por Jesús, se quedaron con Él supuestamente toda la tarde o quizás toda la noche, según Juan 1:39. La invitación a seguir a Cristo es, vengan a ver. ¿A ver qué? A verme a mí. Eso suena un poco orgulloso, pero no. El discípulo tiene que observarme en mi vida privada, tiene que observarme en mi vida familiar, tiene que observarme haciendo el ministerio y tiene que hacerme preguntas. Y entonces es por moderar el ministerio. De esa manera inculcamos contenido, técnica, habilidades, competencias, por compartir la vida misma en el discípulo. Jesús entiende que para entrenar a otro en el ministerio, el estudiante tiene que ver el ministerio en acción. Tiene que experimentar el amor de Cristo. Y en nuestro caso, tiene que experimentar el amor del que discipula. Entonces, si el pastor está discipulando, el amor del pastor. Si otro anciano está discipulando, su discípulo tiene que sentirse muy amado por el que discipula. El prospecto anciano que va a impartir el amor de Cristo a la iglesia tiene que experimentarlo entre los demás seguidores y principalmente de su mentor. Eso es de suma importancia. Si no hay amor entre los hermanos que se llaman el consistorio o la sesión o el grupo de ancianos, entonces jamás la iglesia va a experimentar el amor de Cristo. Si el discípulo va a evangelizar con tacto, amor y valentía, tiene que ver a su mentor amando de esa manera. Al final de su ministerio, Jesús pasaba más tiempo, como ya dije, no menos, con sus discípulos. Lo que estamos diciendo es que la preparación de otros requiere tiempo y la inversión de la vida entera. Nuestros discípulos tienen que vernos tratando con ternura a nuestras esposas y criando a nuestros hijos con disciplina y con amor. Y si un anciano quiere impartir sus habilidades y vida con otro potencial anciano, tiene que reunirse con él como mínimo 2 veces al mes. Pero para mí eso no es mucho. Estas reuniones podrían estar en una variedad de contextos. Por ejemplo, se puede invitar a él y a su familia a cenar, invitarlo a acompañarlo en algún ministerio, ese es ideal. Así sea un estudio que el mentor enseña, ideal, una visita pastoral, una visita evangelística para que él pueda observar a su mentor evangelizando, o una visita en el hospital, orando por los enfermos, etcétera, etcétera. En mi experiencia pastoral, el fruto que permanece se ve en aquellos hombres en los que invertir horas y años tratando de impartirles todo lo que Cristo me había enseñado. Otra palabra aquí, cuando estamos seleccionando
a estos aprendices, es decir, a estos discípulos, a estos hombres con los que vamos a invertir nuestra vida. Las características son 3. Y en inglés, uno de los pastores que me mentoreó siempre usó la palabra en inglés, fat, F-A-T. Fat quiere decir gordo, pero fat en inglés, fat, F, fiel. A en inglés, available, disponible. T, teachable, enseñable. Faithful, fiel. El hombre tiene que ser fiel. El hombre tiene que ser fiel en su carácter, fiel a su esposa, fiel a responsabilidades en su asistencia y participación en los ministerios en la iglesia. Hombre fiel, hay que elegir a un hombre fiel, disponible. Si el hombre está trabajando 75 horas a la semana y no quiere cambiar o no puede cambiar, entonces quizás tiene que esperar a otra ocasión, porque en verdad, si no tiene tiempo, entonces no se puede discipularlo. Y enseñable, si el hombre no es humilde, si no quiere que alguien le dé instrucciones, ni que le dé estas metodologías bíblicas, entonces no es el hombre tampoco, porque requiere la madurez espiritual, requiere humildad. Y hasta los pastores, siempre estamos aprendiendo y tenemos que sujetarnos también a otros para poder seguir refinando nuestros dones y hasta nuestro carácter. Muy bien, compromiso. La disposición de hacer los sacrificios necesarios. Entonces no es necesario tocar mucho tiempo en esta área porque tenemos todo el Nuevo Testamento hablando de los compromisos necesarios. Pero el mentor tiene que hablar con claridad cuando está invitando a otro para que se comprometa a una disciplina de ser entrenado, adiestrado. Y bueno, muchos textos. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Muchos textos que hablan de la necesidad de entregar la vida entera para poder seguir a Cristo. Y entonces en Marcos 9 también habla de la necesidad de tener el papel de servidor, de siervo, hasta de esclavo, tener la mentalidad de que estoy aquí para servir. Eso es el liderazgo, servir sacrificialmente hablando. La vía de Jesús es la vía de la cruz. Jesús demanda la obediencia suprema. Prácticamente el pastor u otro anciano no quiere que la inversión de su tiempo y vida en otro sea un malgastar de su tiempo. Por eso hay que comunicar con claridad con el que tú vas a enseñar o discipular. Y yo requiero como discipulador tales horas, ciertas tareas. Vamos a estar aprendiendo estos ministerios, cómo conducir estos ministerios y las habilidades y competencias necesarias para cultivar, para poder ser efectivos en estos ministerios. Hay que definir bien el plazo de tiempo y el horario. Les doy un ejemplo. En una de estas iglesias que pastoreé, casi puros mexicanos en este caso, es que quisiéramos entrenar a muchas personas a evangelizar y elegimos en esa ocasión el plan de evangelismo explosivo que requiere 16 semanas, requiere memorización, requiere tarea, requiere una disposición a salir evangelizando. El horario está bien fijo y todo está bien claro. Y entonces le enseñamos a la persona que ha dicho que quiere aprender este método. Ok, aquí están
las horas, aquí están las tareas, aquí están las prácticas y aquí está el blanco para que usted firme. Entonces, les pedimos un voto, un juramento. Y en esa ocasión nadie falló. Y en el sentido de bromeando, voy a estar participando en todas esas sesiones de entrenamiento a menos que se muera mi mamá. En serio. Y todos firmaron. Y nadie falló. Entonces es muy interesante que la gente cuando hace ese tipo de compromiso normalmente cumplen. Y entonces no debemos tener temor de pedirle al discípulo, por favor, esto requiere disciplina. ¿Está dispuesto usted a esta rutina? Entonces hay que hacer bien claro y hacer que él haga un compromiso. Muy bien, ya tienes a tu discípulo, ha orado, entonces está compartiendo su vida. Así como Pablo dijo a los tesalonicenses, no solo compartimos el evangelio, solo les dimos nuestra vida entera. Y entonces hay que vivir así. Número 4 es demostración. Entonces el discípulo o el aprendiz tiene que vernos en acción para poder ver, nosotros los pastores. Yo en mi caso aprendo mejor observando, hasta imitando. A veces escribo bosquejo de un sermón de un pastor favorito mío. Escucho varias veces sermones que me gusta la forma en que predica, me gusta el énfasis, me gusta la forma en que él se emociona, me gusta cómo él organiza su material. Entonces estoy prácticamente copiando el estilo, la técnica, la metodología y dominándolo, haciendo lo mío, pero por lo menos estoy aprendiendo por observar. Y hoy en día es sumamente fácil por el internet y por los videos que salen, pero hay que tener cuidado de seleccionar gente con sana doctrina y gente fiel a la palabra. Muy bien. Las mejores lecciones no son aprendidas en una clase donde la información es dictada. Entonces, lamentablemente, no van a aprender mucho aquí en esta clase, pero por lo menos va a recibir la teoría para poder salir a poner en práctica la teoría. Se aprenden por vivir observando la lección y experimentándola en vivo. Después de que había observado usted mismo o discípulo, el aprendiz va a poner en práctica lo que había observado. Por eso hemos enfatizado la asociación arriba. Nunca tomé una clase acerca de hospitalidad, por ejemplo, o una clase específicamente titulada Cómo amar al prójimo. Pero hay mucha exhortación en la Biblia a practicar la hospitalidad, y la prioridad en todas las cartas de los apóstoles es que la iglesia desarrolle el amor más y más y más entre sí y amar al prójimo como enseñó Jesucristo. Pero uno de los mentores más efectivos con quien pasaba mucho tiempo en mi juventud vivía asociándose con todas las razas, invitando a todos a su casa, compartiendo su vida con los pobres y con ricos y constantemente testificando a Cristo de manera muy natural y sin cesar. Y ese hombre se llama Bill Iverson, murió hace un mes a la edad de 93 y tiene cientos de discípulos, la mayoría son pastores en su legado. Por ejemplo, él no comía en ningún restaurante sin compartir el evangelio a través del tiempo, a través de la cena con la mesera, y nunca observaba a nadie resistir su testimonio porque su manera era tan natural, tan amorosa y tan tranquila. Yo recuerdo muchas de sus dichos, pero uno que me pega a la mente es: David, es importante vivir disfrutando a la gente. David, you have to live enjoying people.
¿Y por qué? Porque cada persona está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios deleite, dice Proverbios. Y nosotros tenemos que deleitar y disfrutar la humanidad, porque cada persona es valiosa, tiene valor infinito. Pero ¿dónde aprendemos esto? ¿Estudiando teología sistemática? Bueno, mejor que lo aprendamos en la calle, con nuestro mentor, que en verdad está practicando el amor para todo el mundo, que está animando a todo el mundo, que está disfrutando de personas de todos los niveles sociales, económicos y que todas las razas, no importa el idioma, él está amando de forma muy encarnacional. Ese punto es que aprendemos más de las disposiciones, las emociones, el carácter, el amor, porque eso es lo más importante. Y la técnica sí es importante, pero aprendemos la técnica en el contexto orgánico de amor, de amar al prójimo, de valorar a cada persona hecha a la imagen de Dios y apreciar que esta persona tiene significancia infinita porque Dios ha creado todos a su imagen. Entonces, esas cosas no se aprenden en un salón de clases. Se aprenden en la calle, se aprenden en el vecindario, se aprenden observando a nuestro mentor, a nuestro discipulador, amando, evangelizando, observando su vida de oración, observándolo en sus conversaciones cotidianas, observando que ese mentor toma muy en serio la palabra porque sale de su boca de forma muy natural. Aprendemos así en el contexto de discipulado orgánico. Okay. Quisiera darles algunos ejemplos de cómo Jesús y los apóstoles enseñaron otras disciplinas. Por ejemplo, la oración. Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, no por invitarles a un salón de clases acerca de la oración. Bueno, hemos tenido esas clases, ¿verdad? Pero ¿dónde se aprende la oración? En la práctica. Y se aprende en la comunión, donde muchos hermanos están orando. Entonces, tarde o temprano, una persona que en verdad tenga una relación íntima con su Padre Celestial y está asociándose con otros hermanos que en verdad tienen este tipo de relación personal e íntima con el Padre Celestial y con Jesucristo. Entonces, en este contexto, como bebés, empezamos a orar con nuestro papi. Y Jesús enseñó así la oración, pero después de verlo, los discípulos, después de verlo, orando constantemente, en conversación constante con su Padre, ellos le pidieron, por favor, enséñanos a orar. Y tenemos el patrón en Lucas 11. Vemos este orden a través de los evangelios. La muestra o la demostración, primero, seguido por la teoría y luego la práctica. Y al final, más enseñanzas y más evaluación, pero ahí vamos. Nosotros también queremos enseñarles a nuestros discípulos el amor y respeto que tenemos para la palabra de Dios. Y no hay mejor manera que escucharnos usar referencias a la palabra en nuestras conversaciones cotidianas. Se dice que Jesús en los evangelios citó al Antiguo Testamento 66 veces e hizo 90 alusiones al mismo. Nuestros discípulos se van a enamorar de la Biblia cuando vean su centralidad en nuestro pensar y conversaciones. Al mismo tiempo, deseamos enseñarles a nuestros discípulos cómo estudiar la Biblia. Esto requiere tiempo para sentarnos con ellos, para instruirles en una hermenéutica y homilética sencillas. Eso es de suma importancia, sentarnos con una sola persona y poner sobre la mesa las herramientas, quizás un diccionario bíblico, quizás un comentario, quizás una concordancia, un papel, un lápiz, Biblia abierta, y decirle, bueno, yo leo y bueno, sigo este orden, estoy observando estos y tomo notas acerca de estos detalles, estos puntos teológicos. Entonces enseñarles en una forma muy sencilla
como usted se prepara antes de enseñar la palabra. Eso es mucho más efectivo que tomar una clase sobre hermenéutica, por ejemplo. Bueno, no estoy criticando eso porque eso también vamos a hacer. Pero hay que tomar esas teorías y sentarnos en un contexto íntimo para poder inculcar estos principios en otra persona. La homilética igual. Pero hay que recordar que es la exhibición lo que comunica estas disciplinas más efectivamente. Voy a darles 3 ejemplos, porque meditando en esto y también recientemente mi comunión ha sido sumamente rica con los hombres los cuales Dios me permití discipular, adiestrar hace décadas. Y esos hombres quedan muy efectivos y poniendo en práctica todo lo que nosotros inculcamos en ellos. Pero cada quien llegó a la iglesia como recién convertidos. Ellos conocieron a Cristo por medio de nuestro ministerio. Entonces, poco a poco veíamos en ellos la habilidad de ser líderes. Veíamos en ellos la habilidad de no solo conocer, pero enseñar la palabra. Y empezamos a prepararlos a que, estamos hablando de novatos, estamos hablando de personas que han sido cristianas por 2, 3 años nada más, o 4, y estamos preparándolos a que efectivamente enseñen la palabra de Dios. Entonces, nos sentamos con ellos como individuos para inculcarles estos principios de la hermenéutica. Pero más allá de eso, tienen que aprender una pedagogía, cómo enseñar la palabra. Entonces, recuerdan que dije que la mejor forma es la demostración. Entonces, hay que tener aprendiz. Mi mentor me dijo, David, por favor, nunca salgas de la casa para conducir ningún ministerio sin tener compañía, sin tener aprendiz, sin tener a alguien que tú estás capacitando. Entonces, tenía mi aprendiz a mi lado y estuvimos en su casa enseñando la palabra con sus vecinos, con sus familiares, con sus conocidos, todos novatos. Nadie había leído la Biblia, y él observaba como nosotros, como yo en ese caso, les enseñaba la Biblia por hacer preguntas, por permitir que los nuevos también lean la Biblia, empezar a formar interpretaciones basado en lo que estaban leyendo y también basado en las preguntas que el líder en ese caso les daba preguntas. Entonces, él no solo observaba, pero grabó en audio la serie. Y cuando llegó a ser su turno, él se preparaba a sí mismo por volver a escuchar esos audios. Entonces, estamos hablando de la demostración. Entonces, él tomaba muy en serio la demostración hasta que grababa las enseñanzas. Pero otro, estoy en otra casa, con otro grupo, con otro aprendiz. En este caso, el aprendiz tomaba notas, solo tomaba notas. Casi escribía todo lo que ocurría en este estudio bíblico. Notaba las preguntas que hacía el líder, notaba las respuestas de varias personas, las confusiones que surgieron, la forma en que el líder contestaba preguntas y dudas. Tomaba notas. Y cuando llegó su turno, abrió estudio bíblico en su casa. Y después de 20 y 30 años, todavía está enseñando estudios bíblicos evangelísticos con sus vecinos desde el contexto de su propia casa, poniendo en práctica la hermenéutica sencilla, la homilética sencilla, la pedagogía sencilla que él había aprendido, que él había observado
en su mentor. Entonces, la demostración es de suma importancia. Otro ejemplo, en este caso era un hombre muy tímido, le faltaba autoconfianza y por eso él quería abrir el estudio bíblico en su casa y con otro grupo, un grupo de parientes, amigos, asociados, etcétera, etcétera. Y en este caso me reunía con él 2 horas el día antes de que él iba a enseñar y prácticamente dictaba la lección. Bueno, aquí está la guía, aquí están las preguntas y aquí están los textos bíblicos y la gente va a responder así y tú vas a seguir la pregunta principal con otra pregunta para que la persona se profundice en el texto bíblico, siempre dirigiéndose a la Biblia. Entonces, por 6 semanas consecutivas, le daba 2 horas invirtiendo la hermenéutica, la homilética, la pedagogía, prácticamente dictando la clase. Él tomaba muchas notas. Entonces, son ilustraciones además de la necesidad, pero también de la efectividad cualquiera puede aprender si le damos cómo y si les enseñamos cómo responder a las preguntas. La gente hace la misma pregunta siempre. Es que la gente no es muy original. Solo hacen las preguntas que han escuchado al aire. Entonces hay que prepararse con las respuestas, hay que tomar notas, y etcétera, etcétera. Y no es gran cosa. Y normalmente los hombres que nunca han enseñado, cuando ven que tan sencilla que la enseñanza puede ser, con ciertas instrucciones y con cierta organización y cierta preparación, ellos concluyen, oh, yo puedo hacer esto, y lo hacen con efectividad. Entonces, esta misma metodología es útil no solo en el área de la enseñanza, pero también en el área de las visitas pastorales o visitas para orar por los enfermos, visitas evangelísticas, y hay que también llevar al aprendiz para que observe cómo su discipulador conduce a estos ministerios. Y aún con la prédica, siempre trataba de animar a los ancianos a predicar la palabra, porque yo voy a ir a las vacaciones también. Y siempre tenían en nuestras iglesias culto en inglés, culto en español, en una iglesia culto en inglés, español, portugués. Entonces hay que preparar a los que predican, o si no, nunca vas a salir. Bueno, yo no hablo portugués, pero gracias a Dios un discípulo sí. Hablaba efectivamente 3 idiomas y lo preparé, y él predicó con efectividad en portugués cuando salimos de vacaciones. Y hablando del sermón, deben de prepararse bien. Voy a hablar en más detalle más adelante, pero el que quiere predicar, por supuesto, tiene que prepararse bien. Y siempre insistía, si un anciano quería predicar, que yo insistía en que me entregara su manuscrito, su sermón, para que después nosotros nos pudiéramos reunir para refinar lo que él había preparado. Y no voy a meterme mucho en esa hora, porque hay mucho error que hacen los novatos en la formación de sus primeros sermones. Pero solo estamos hablando de la demostración. Y vemos esto en Filipenses 3:17. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que hemos dado. Pablo también insistía en que sus discípulos imitaran su demostración, su ejemplo. Y también en 1 Corintios 4:16 dice, por tanto les ruego que sigan mi ejemplo.
Y recordemos que una de las responsabilidades más importantes de los pastores y ancianos es la de capacitar a otros para hacer el ministerio. Y no hay texto más claro que Efesios 4, 11 y 12. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar. Entonces los pastores tienen el deber, los ancianos tienen el deber de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Aquí está el patrón, y que hemos leído varias veces en 2 Timoteo 2, versículo 2, el patrón de la reproducción de discípulos y de discipuladores en la iglesia. Como ya dije, Jesús preparó individualmente, personalmente, a Pablo. Pablo dijo en Gálatas que él había recibido el evangelio directamente de Jesucristo. Y luego Pablo invirtió muchísimo en Timoteo hasta que le escribió 2 cartas personales. Y luego insistió en que Timoteo se invierta en los fieles que también enseñen a otros. Ahí está un proceso de por lo menos 5 etapas. No nos olvidemos el valor y la efectividad de la demostración. Mi mentor exhortaba que todos sus discípulos a no llevar a cabo ningún ministerio sin un aprendiz a su lado. Si sea estudio bíblico, si sea visita en hospital, si sea visita evangelística, hay que llevar a uno consigo para prepararlo, para adiestrarlo, para discipularlo, para que él también aprenda a hacer lo mismo. En un sentido, es una falla de cumplir el principio de la reproducción si insistimos en conducir todos los ministerios sin una muestra o una demostración intencional para nuestro aprendiz. Es difícil para muchos, y yo confieso que fue difícil para mí porque primero yo quisiera destacarme en este ministerio antes de empezar a delegar, pero es importante delegar muy temprano en el ministerio para que otros puedan ayudar con cualquier ministerio, con la enseñanza, con las visitas, con el discipulado, hasta con la prédica. Y la meta es la de siempre entregar el ministerio a otro para que se multipliquen el que haga discípulos, para que se multipliquen los discípulos y hasta el ministerio mismo, que se reproduzca, se multiplique. Y luego estamos ya listos para empezar con la delegación. Paso número 5. Después de que hemos invertido tiempo, instrucción y mucha oración en nuestro discípulo, llega el día en que confiamos en él para conducir el ministerio que fue el propósito para él que le hemos entregado. El ministerio puede ser una visita en el hospital, una cita para compartir el evangelio, o el de enseñar una clase en la escuela dominical o un estudio en la casa. Pero ya llegó el tiempo para pasarle las riendas al que hemos capacitado. Hay que asegurarse de que él esté preparado. Eso requiere discernimiento, porque los tímidos nunca se consideran preparados y los que tienen mucha confianza en sí mismos no entienden por qué usted los está entrenando, porque son orgullosos. Pues ya saben, la sabiduría recomienda que se les delegue una parte del ministerio al principio y no todo. Por ejemplo, si estamos presentando el evangelio, aquí practican esto en Evangelismo Explosivo. Cuando me entrenaron en México, en Villahermosa, Tabasco, salí con 2 otros y ellos asumieron la responsabilidad de la conversación y ellos empezaron con las preguntas y con la presentación del evangelio y me delegaron a mí solo uno de los 5 puntitos. Y cuando yo había compartido mi puntito, mi mentor asumió a las riendas y él siguió con la presentación hasta el final. Eso es muy buena táctica porque
eso, como digamos en inglés, permite que el aprendiz se moje los pies o los dedos, ¿verdad? No sé si funciona ese modismo. Que por lo menos él está empezando, pero no tiene que asumir toda la responsabilidad, pero una parte y después una evaluación, y etcétera, etcétera. Y ahí vamos, porque ya hemos empezado. Y también lo mismo en las visitas en el hospital o en la enseñanza. Mi práctica es, bueno, que me observen, iniciando la conversación, practicando todo lo que les había enseñado en cuanto a no sentarse en la cama, etcétera, etcétera. Bueno, las buenas maneras que uno tiene que observar en los hospitales. Y al final le entrego o le pido al aprendiz que ore. Ok. Y cuando salimos, hablamos, evaluamos, oramos por el paciente y él se siente bien capaz y me dice, pastor, eso fue fácil, yo puedo hacer eso. Ok, la próxima vez tú vas. No, es la idea. Y hay que también decirle a la iglesia, tal fulano ya está preparado y si el pastor no llega primero, bueno, Juan va a estar ahí, entonces, o Pedro va a estar ahí. Entonces es la idea que la iglesia también aprenda que no solo el pastor es no solo una sola persona, pero el pastor está preparando, adiestrando a muchos pastores. La idea. Y la iglesia va acostumbrándose y va a entender que es imposible que una sola persona pastoree a todo el mundo. Y bueno, y lo mismo en la enseñanza en la casa. No practiqué eso, pero yo veo que otros también han practicado. Si es un estudio bíblico en la casa, una enseñanza en la escuela dominical, el mentor asume la gran parte de la responsabilidad de la enseñanza, pero delega quizás un punto. Y el aprendiz enseña ese punto y luego el mentor vuelve a seguir hasta terminar la lección y poco a poco va delegando, o quizás la próxima vez el aprendiz asumiría toda la responsabilidad con el mentor presente, o si eso es de mucha amenaza, es que otros reporten. En mi práctica no iba con el aprendiz para no molestarlo y para que no me vea para contestar. Eso es fatal, ¿no? Es que mis mentores, cuando estuve enseñando estudio bíblico en casa, en la presencia de mi mentor, y cuando me hacían preguntas difíciles, miraba a mi mentor. Ni me miraba. Piedra, una muralla. ¿Qué estaba haciendo mi mentor? Él quería que yo lo hiciera, que yo contestara. Y después evaluamos. Y si no contesté bien, entonces me lo dijo. Pero normalmente me dijo que sí, contestaste bien, David. Good boy. No, pero en serio, es la idea que los aprendices aprendan que si es como el bebé que no sabe nadar, ¿verdad? Hay que echarle en la piscina y va a nadar. Así es con los tímidos que no se sienten preparados. Sí hay personas que después de predicar no los invité de nuevo porque no siguieron mis instrucciones. Y no se prepararon. Es muy común que si vienen de un trasfondo pentecostal o un trasfondo carismático, ellos prefieren que el Espíritu Santo les dé todo al momento que se pongan de pie. Y los presbiterianos quizás cerramos de otro lado. Decimos, no, el Espíritu Santo me está hablando toda la semana mientras estoy sentado en mi escritorio. Pero hay que prepararse, por favor. Y si no, mucha gente piensa que están enseñando o guiando el culto o predicando de forma muy contemporánea, pero en verdad están aburridos porque están solo copiando, están imitando a las frases de
de que siempre están en el aire y piensan que son muy originales, pero en verdad no son originales, son muy aburridos, porque en verdad no es nada contemporáneo, ni es fresco, se repite lo que todo el mundo se está repitiendo. Evaluación es importante y quizás esa palabra evaluación es muy fuerte. Lo que estamos haciendo siempre, y los que no quieren hacer esto no entienden lo que es pastorear otros. La verdad, la razón por que nos reunimos después, la razón número uno es por hablar de lo que nosotros pensamos acerca de lo que Dios ha hecho. Y eso anima desde el principio. Se fijó en cómo tal fulano respondió. ¡Wow! Ese hombre, la forma en que él respondió me hace sentir y creer que él creyó por primera vez. Porque él estaba exponiendo, es un ejemplo concreto, primera de Juan, capítulo 2, sobre la intercesión de Jesucristo. Y él está sumamente animado. Ese hombre nunca había confesado su fe en Cristo, pero en ese momento está muy emocional por ver que ahora mismo Cristo está intercediendo por él. Entonces yo creo que, en mi opinión, él creyó por primera vez en Jesucristo. Entonces, ese tipo de estamos observando, no somos ni el Espíritu Santo, pero lo que nosotros creemos que Dios hizo en ese ministerio para animar. Y lo mismo con las visitas pastorales. Nos reunimos para orar por el paciente otra vez. Oramos después de salir del auto. Oramos después del ministerio, oramos durante el ministerio y oramos después del ministerio. Todo se baña en oración. Eso es la primera razón por la cual nos reunimos para una supuesta evaluación. Pero también vemos a Jesucristo. Yo puse aquí muchos textos, y ustedes pueden leer estos textos. Después de ciertos ministerios, los discípulos volvieron a Jesucristo. Y hablando de la enseñanza, de la prédica, de la sanación de enfermos y de también expulsar demonios. Y ellos le reportaban a Jesús para una evaluación y más instrucción. Y hay muchos ejemplos de esto en los evangelios. Pero también Cristo les hacía muchas preguntas y ellos reportaron lo que había pasado y Jesús les daba más instrucciones, enfatizando algunas cosas. Yo puedo dar ejemplos, pero ustedes pueden leer estos textos, acordándoles de las cosas más importantes del ministerio, pero a veces corrigiendo perspectivas y aún reprendiéndoles por sus errores. Pero hace ese caso en cualquier desarrollo de un alumno, si sea niño en la clase o sea deportista en el básquetbol o en el fútbol, hay que también aplaudirle, hay que afirmarlo, hay que decirle con mucho énfasis y amor lo que él hizo bien. Todo el mundo necesita esto, hasta el pastor necesita eso. Entonces, por supuesto que no estamos aquí para criticar, pero a veces es necesario decir que eso pudiera ser hecho un poco mejor, o podrías enfatizar esto un poco más, o ni dijiste esto, pero hay que decir entonces esto es muy aceptable y la persona que quiere mejorar, yo quiero mejorar, pero también es importante que a un pastor tiene que sujetarse a ese tipo de evaluación, pero con cuidado, porque no es, como digamos en inglés, open season, no es temporada abierta para que todo el mundo critique al pastor, porque a la gente le encanta. No.
El pastor tiene que elegir como 2 personas de confianza para que esas 2 personas evalúen su sermón. Y en la iglesia donde yo, soy miembro del equipo de pastores en esa iglesia, y me dedico a cita, ellos entienden eso. Pero hay una variedad de novatos que predican y personas que también estamos, ya han estudiado en el seminario, pero no saben predicar. Han predicado quizás 2 veces en el seminario, pero no saben predicar. Y yo soy miembro del comité que los evalúa en su teología, pero eso no significa nada. Una persona puede ser un gran teólogo y no sabe enseñar ni predicar la palabra. Entonces, lo que hacen en esa iglesia es muy beneficioso. Es que graban en privado el sermón de novato en el ensayo. Entonces, él ensaya. Entonces, los demás ancianos evalúan y sin vergüenza. Es que cada quien que predica en esa iglesia tiene que ser evaluado no solo en el momento, pero antes de subir al púlpito. Entonces, ellos refinan, por favor, es que normalmente los novatos se incluyen en una biblioteca de sermón, por favor. Vamos a seleccionar 2 o 3 puntos nada más y dejar en el escritorio los demás conocimientos y son para otros sermones. Pero también ayudarles a refinar, a enfatizar y quizás hasta dónde emocionar, porque cuando uno está hablando y está muy nervioso, entonces su tono de voz puede ser muy plano. Entonces, pero con la práctica, él se tiene más confianza, más relajado y más natural, entonces se emociona naturalmente, pero esas cosas van con tiempo, pero hay que animarlo, pero por lo menos darle algunas sugerencias con mucho amor y mansedumbre. Dije, con mucho amor y mansedumbre, porque nadie quiere ser juzgado severamente. Reproducción. Eso fue también el propósito para el cual discipulamos al aprendiz. Ya hemos llegado a la meta de este proceso. Un discípulo bien discipulado, preparado para ser discípulos. ¿No es esto lo que Pablo tenía en mente cuando le escribió estas palabras a su discípulo Timoteo? Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndolo a creyentes dignos de confianza, creyentes fieles, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Nuestros discípulos deben conocer también la sana doctrina, que sean capaces para enseñársela a otros con la misma paciencia, mansedumbre y el amor que mostramos nosotros cuando se la enseñamos a ellos. Deben internalizar las disposiciones y sensibilidades pastorales que nosotros les mostramos para que conduzcan sus ministerios llenos de amor. En verdad es una cosa muy animadora ver una persona de pie hablando con elocuencia, con un tono de voz amoroso, exhortando o animando, afirmando al cuerpo de Cristo. La primera vez que estuvimos estudiando español en un estudio bíblico y una señora se puso de pie, creo que esa señora era de Australia o de Inglaterra, no sé, pero la forma en que hablaba fue muy impresionante y ella estaba animando a los hermanos en Cristo y yo recuerdo pensando, wow, me gustaría aprender a hablar con tanta diplomacia. Y yo creo que es una cosa, es de igual importancia aprender esas disposiciones, que es aprender el contenido que estamos tratando de impartir. Deben tener suficiente habilidad al haber dominado una hermenéutica y pedagogía sencillas, que estén preparados a enseñárselas a sus discípulos. Entonces deben de poder enseñarles a sus discípulos la pedagogía y la hermenéutica que les había enseñado a ellos. Si tomamos 4 o 5 años para adiestrar bien a un grupo de hombres, quizá 3 o 4, por su turno van a capacitar a otros
Y la iglesia tendrá suficientes maestros de adultos y niños y administradores para todos los ministerios. Yo creo que ya dijimos esto en la parte administrativa, pero el pastor obviamente tiene que preparar su sermón y también va a hacer ciertas visitas. A lo mejor va también a aconsejar a las personas que tienen problemas severos. Pero yo digo que la tentación del pastor es pasar todo su tiempo con la gente más enferma. Y si lo hace, la iglesia no va a madurar. Porque él tiene que disciplinarse para poder capacitar, pasar tiempo adiestrando para que tenga ayuda con la gente que tiene problemas. Entonces la iglesia va a crecer, pero también la iglesia va a ser más bien atendida si el pastor ama por adiestrar y preparar a otros pastores, entre comillas, para ayudarle con el ministerio. Eso requiere disciplina. Sí, aconsejar, pastorear, preparar sermones, pero también adiestrar como prioridad, como roca grande, para que todo vaya bien y para que la iglesia madure y sea edificada. Porque emergerán a pastores, y en mi experiencia han salido pastores. No fue la intención, pero salen pastores, evangelistas, plantadores han salido de estas sesiones sumamente informales, y otros ancianos de nuestro pan bíblico de la multiplicación de discípulos y discipuladores. Hay que recordar la oración de Jesús en Mateo 9. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Si el Señor va a contestar aquella petición, nosotros tenemos que seguir en obediencia al mandato de ser discípulos preparados. Y yo termino con esta cita de Robert Coleman, el autor de este libro, Plan Maestro de la Evangelización. Lo que cuenta en realidad para la perpetuidad de nuestro ministerio es la fidelidad con la que nuestros conversos vayan y hagan líderes de sus conversos y no simplemente hacer otros seguidores. Oremos. Gracias, Padre, por estas instrucciones. Ayúdanos a poner en práctica este mandato de ser discípulos y discipuladores para que avance y crezca y madure tu iglesia y hasta plantar otras iglesias para que crezca el reino de nuestro gran Rey Jesucristo. En su nombre te lo pedimos todo esto. Amén. Amén.